ya con las dos piezas unidas, lo que vamos a hacer es cerrar la manga, las dos mangas, y continuar cerrando el cuerpo hasta el final. Entonces empezaremos un lateral por las mangas, cerramos y continuamos hasta llegar a la parte de abajo. Mira, aquí lo que voy a hacer es poner el marcador uniendo esa parte de la manga. Y así sé que me tienen que coincidir los puntos que voy uniendo desde aquí y luego los que unimos hasta abajo. Y aquí, no sé si añadir la lana y hacer como siempre, sí. Es mejor y no vamos dejando tantas hebras. Luego las hebritas que nos queden las tenemos que rematar con una agujita lanera, las escondemos. Y aquí como nos coinciden puntos con puntos, pues vamos metiendo punto con punto. Ahí he cogido el primer punto junto, pero los demás, como me coincide con puntos, lo voy a ir cogiendo de esta forma que se ve un poco menos la unión. Que es cogiendo la parte de dentro de la espiguita de un lado y de otro. Y lo mismo que hagamos en este lado, tenemos que hacer en el otro. ¿Veis? Así no se nos queda una costura tan gordita como la que hemos estado haciendo hasta ahora, pero no nos quedaba más remedio que hacerlo para que no nos quedara boquete, porque no nos encontrábamos el punto de esta forma. A ver si me coincide, pero me debe de coincidir porque yo he contado los mismos puntos en un lado y en el otro de la manga. Y estamos llegando a la unión, donde tengo puestos los marcadores, ¿veis? Y me coincide justo esos puntos. Ya puedo quitar los marcadores y continuar cerrando hacia abajo.
¿Veis? Ya estamos en la parte de las dos piezas que acabamos de hacer, que le hemos incorporado al cuerpo. Vale, pues aquí me voy a tener que meter en el huequecito para que se me quede bien unido. Y a partir de ahora emparejo aquí que me coincidan los puntos. Y vamos uniendo, solo cogiendo las hebras que nos vienen dentro. Ya van quedando menos puntos. Y perdón que me salgo de la cámara. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a los últimos puntos que tenemos que unir. Y el último creo que es este. Bueno, aún queda ahí uno que lo vamos a coger así enterito para que se quede más seguro. Ahí. Hacemos una cadeneta. Y listo. Comprobamos cómo nos queda del derecho. Le voy a dar la vuelta entera y ahora voy a volverlo a girar del revés para terminar de unirle el otro lado que es el que me queda. Pero para enseñaros cómo queda esta costura que acabamos de hacer. Apenas se aprecia. Yo sé que está aquí, pero porque hay más separación que en el resto. Pero fijaros que apenas se aprecia. Vale, pues hacemos lo mismo en el otro lado. Hacemos lo mismo en este lado que está abierto. Empezamos, bueno, podéis empezar de abajo para arriba o de arriba hacia abajo, como mejor. A mí me gusta empezar por la manga porque me aseguro de que estoy uniendo bien esos puntos. Esto es como más fácil porque te coinciden las puntadas, pero arriba que es más difícil de ver, yo empezaría por ahí. Y ya nos falta hacerle el cuello, un cuello alto, que luego le acoplaremos y unos puñitos para cerrar esta manga que se queda muy ancha, muy abierta. Y la queremos poner así cerradita. Bueno, pues vamos a empezar por el cuello. Vamos a montar la altura de cuello que queramos.
contando con que luego lo tenemos que volver, o sea, sería el doble de la altura que queramos. Yo he calculado aproximadamente una altura de 25 cadenas, porque luego se me va a quedar la mitad cuando lo doble. ¿Vale? Entonces yo montaré 25 cadenas y trabajaré. ¿Qué cantidad de vueltas tengo que trabajar? Pues las voy a contar aquí, porque me tiene que dar para todo el alrededor. En una pieza y la cerraremos en un lado. Empiezo a contar qué cantidad de vueltas hay aquí, que tenemos que tener en cuenta que esto también cuenta, la unión que tenemos aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. A ver si no he llegado ya a la costura. No. 27, 27, porque empecé a contar aquí. 27 vueltas hay que dar, con 25 puntos. Os dejo haciendo esto y nos vemos para unir esa pieza al cuerpo, para cerrarla y unirla al cuerpo. Y ya terminamos también el puño, que realmente no sé lo que... Creo que le voy a hacer una patente. No voy a hacer una pieza independiente y la voy a unir porque es que es tan grande que nos va a costar mucho. Aquí que está cerrado se ve mejor. Entonces casi mejor hacerle una primera vuelta disminuyendo un poco y hacerle unas cuantas vueltas de patente. Ahora lo vemos. He tejido al final 40 vueltas, porque me quedaba con la cantidad que habíamos contado en el cuello, me quedaba demasiado ajustado al cuello, y para que sea un poquito más cómodo, tampoco tan ancho como la imagen en la que nos estamos inspirando, pero que sea cómodo para nosotros. Eso os vais midiendo, vais tejiendo y vais haciendo así. Esto luego va doblado y vais viendo que os quede no muy agobiado. ¿Vale? Yo lo he hecho con 40 vueltas. Y ahora vamos a cerrar el cuello. Aunque no nos coincidan los puntos, tendremos que ir repartiendo los puntos. Ahora vemos cómo. Mira, esta es la parte que para mí va a ser derecho. Pues lo pongo del revés con el revés y empezamos a unirlo. Me voy a asegurar antes. Porque por aquí había, aunque parecen las dos partes iguales, siempre hay una parte donde se nos ve un nudito por ejemplo, en este caso, ahí se me está viendo un nudito y no quiero que se vea. Entonces, así es como lo voy a unir. Revés con revés, para que me quede el derecho dentro. Lo que ustedes apreciéis que queda más mono es el derecho y lo otro el revés. Y vamos a unir aquí punto con punto. Me lo voy a ir poniendo así parejito, no tengo que estar mirando. Ay, perdón. Vamos a ir uniendo punto por punto. Primero lo cogemos entero y ya los demás los cogemos con las hebras de delante. Las de dentro, perdón. De delante, quiero decir las que están dentro. Tenemos dos espiguitas.
que en este caso este está muy pequeñita, la voy a sacar. Está como más ajustada. Ahí está. Bien, pues así vamos a ir cerrando todos los puntos. Vamos a montar ya el cuello. Lo tengo aquí dobladito, lo voy a poner bien. Mirad, vamos a tener que volver la prenda de nuevo del revés. Pero antes os voy a enseñar que ya le he hecho el puño a una de las mangas. Queda muy bien, ¿eh? Con un punto elástico lo hemos hecho. Ahora os hago la otra para que veáis cómo lo he hecho. Giramos del revés para colocar el cuello primero y después hacemos el puño y ya hemos terminado el jersey. Rematamos las hebras que nos queden y listo. Vale, lo tenemos del revés. Y lo uno del derecho. ¿Por qué? Porque después, cuando volvamos, nuestro cuello que nos quede del derecho. Así que voy a ver porque creo que lo tengo puesto del revés. ¿Dónde está la costura fea? ¿Veis? Tenéis aquí la costura de haberlo tejido unido del revés. Tened en cuenta que después cuando lo volvamos del derecho, si hacéis así se va a ver la costura. Entonces lo suyo es tejerlo del derecho para que cuando giremos el cuello nos quede del revés. Entonces cuando tengamos el top del revés y el cuello del derecho, veis aquí es donde tengo yo la unión y esta es la parte que se ve del derecho. Nos vamos a centrar. Espera, porque me he dejado una hebra larga cuando he terminado de unir para utilizarla ahora de costura. Entonces me la traigo hacia abajo. Y lo vamos a poner centrado. Esta es mi espalda. A ver. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 para centrarme. Aquí sería el centro. Y vamos a empezar a unir ahí. Tenemos que repartir los puntos. Tenemos 40 puntos aquí arriba y abajo bastantes menos. Entonces vamos a intentar repartirlo. Pues serían 20 puntos en la espalda, 20 puntos, quiero decir, del cuello. 20 puntos en la espalda, 20 puntos en el delantero. Si queréis ponéis unos marcadores. Yo voy a empezar uniendo ya este trozo para que se me quede ahí seguro y sepa exactamente dónde tengo mi centro. Y voy a hacer aquí una cadena para que se me quede ahí cogida. Pues extendemos el tejido y cojo unos marcadores. Me voy aquí a un lado del hombro, en el centro, uno con el centro. Y al otro lado hago lo mismo.
¿vale? Y así ya sabemos que nos tiene que entrar de marcador a marcador de la cantidad de puntos, de un marcador a otro en el delantero y de un marcador a otro en el trasero. Bueno, yo estoy aquí en la espalda ahora mismo y vamos a empezar a distribuir puntos. Lo tenéis que hacer un poco aquí a ojo. En punto deslizado. Vamos haciendo unas cuantas uniones y vamos comprobando que nos va quedando. Yo voy haciendo de 3 en 3 y voy acoplando el tejido y así no me arriesgo a que no me quede bien. Bueno, pues vamos a ir haciendo así todo hasta llegar de nuevo aquí. Cuando terminemos de unir, vamos a rematar las hebritas que nos queden ahí. Si queréis con aguja lanera o con la misma aguja de crochet, lo vamos escondiendo aquí en medio. Ahí voy a hacer como una cadena, me vuelvo a meter y si me da para otra cadena, pues hago otra cadena y ya se me queda hecho un nudo ahí. Va por dentro, da igual que se vea un poquito de hebrita. Y así vamos haciendo con todo lo que las hebras que nos hayan quedado. Uy, aquí ya no me da para hacerle una cadena. Justo. ¿Vale? Esto lo hacemos en cada hebra que nos encontremos para rematar nuestro trabajo. Vaya. Aseguramos ahí un par de veces. Vale, le voy a dar la vuelta para que veáis cómo queda del derecho y ya hacemos el puño y del derecho nos queda así. ¿Veis? Esta sería la parte de la costura del cuello, la voy a dejar a la espalda. Este es mi delantero. Doblamos el cuello. Y así se nos quedaría. El de la foto es bastante más ancho, ¿eh? Tenéis que dejar a la hora de cerrar el escote, bueno, y de hacer el escote aquí tendríais que haber dejado más anchura de escote.
a mí me gusta así más cerradito. Bueno, que también queda cómodo, ¿eh? Ya lo veréis en foto, me haré alguna foto para que veáis cómo queda. El material no es el mismo que el de la foto del tos que estamos haciendo, pero bueno, no ha quedado tan mal. Este material es bastante más grueso. Bueno, pues vamos a hacer la manga, el otro puñito. Ya tengo uno hecho, se queda como manga globito. Y vamos a hacer el otro. Mira, para empezar vamos a añadir la lana aquí en la parte de abajo de la manga. Y tenemos que reducir el tamaño, que es muy, muy grande, entonces vamos a hacer disminuciones. Nos enganchamos ahí. No os preocupéis por las hebras que os vais encontrando, ahora aprovechamos y las vamos escondiendo. Hacemos una cadena, cogemos las hebras, nos las llevamos aquí detrás y vamos a hacer disminuciones cogiendo, sacando dos, hacemos dos sacadas, ahora veis cómo, y así reducimos los puntos. Mira, aquí en este primero vamos a hacer un punto bajo y ahora nos metemos en este huequecito y en el siguiente. Y trabajamos como un medio punto alto ahí. Hemos sacado dos hebras, se nos queda como un medio punto alto. Estoy buscando la hebra que quiero esconder. Y me la he dejado atrás. Así que vuelvo para atrás porque me la he dejado atrás y la quiero ir escondiendo. Empiezo. Una cadena y un punto bajo ahí. Y ahora me traigo la hebra. Entramos en el siguiente y hacemos ahí un punto. Buscamos los huequecitos, mirad, aquí hay uno, aquí hay otro, ¿veis? Entramos, nos vamos al siguiente y hacemos un punto. Entramos y hacemos un punto. Entramos y hacemos el punto. ¿Veis? Se ven los huecos perfectamente. En esta parte se ven perfectamente. Y así pues se nos va a quedar a mitad de tamaño del que tenía inicialmente. Haremos esta vuelta de esta forma y otra más. Ahora mismo estoy en el hombro. Tengo otra hebra que esconder. Me la voy llevando. Me meto en el hombro. 1 y 2 y hago el punto. Vale, pues esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar de nuevo a donde hemos empezado. Vale, todo el contorno. Estamos de nuevo donde empezamos y ahí hacemos un punto deslizado en ese primer punto bajo que hicimos. Tenemos que hacer otra vuelta exactamente igual que esta. Subo una cadena. Pero ahora voy a ir contando los puntos que hago porque el puño tiene que tener 20 puntos. En mi caso yo he dejado 20 puntos. No sé la cantidad que habrá aquí, pero debe de haber como 40 porque en el otro lado me han salido las cuentas bien. Así que hacemos, perdón, en este primero y en el segundo ya cuento 1,
Voy haciendo de 2 en 2 y voy contando 2, 3. Vamos contando los puntos que nos van quedando. 4, 5, 6. Vamos girando. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdón que me salga de la cámara, pero es que tengo que mover todo el jersey. 13, 14, 15, 16. Perdón que me salgo, pero le tengo que girar y no veas cómo pesa ya. 17, 10. A ver dónde tengo el inicio. Ya estoy llegando. Voy por 17. Aquí tengo el primer punto. Vale, 17, 18, 19. Aquí no voy a hacer un menguado porque si no, no me cuadra. Me quedan 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, 16. Este último menguado no lo tengo que hacer. 17, 18, 19 y 20. Tenemos que tener 20 puntos para el puño. Y ya hemos acabado las disminuciones. Ahora, la siguiente vuelta. Entera en punto alto. Subo aquí con 3 cadenas para hacer el primer punto alto ahí. Y voy haciendo un punto alto en cada punto que me encuentro, los 20 puntos. Seguimos haciendo esto hasta llegar de nuevo a las 3 cadenas y unimos ahí la tercera cadena. Vamos a unir aquí ya en la tercera cadena para cerrar la vuelta. Y ahora la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, mira, me voy a meter aquí arriba. Vale. Es subir con una cadena y este primer punto de cadenas que tenemos lo cogemos en relieve por delante. Y el siguiente lo cogemos en relieve por detrás. Y vamos haciendo uno en relieve por delante y otro por detrás toda la vuelta. He completado la vuelta, me voy aquí arribita al primer punto que hice y me deslizo. Subo con una cadena y vuelvo a hacer lo mismo. Me cojo el primero en relieve por delante y ya me lo va indicando. El siguiente está cogido por detrás y me va indicando porque se va viendo claramente qué punto toca hacer.
El que se queda escondidito ahí es el que va detrás y el que sobresale el que va delante. Podéis hacer la cantidad de vueltas que os guste para vuestro puño. Yo he hecho esa primera vuelta de puntos altos más 4 más así en relieve. Estoy haciendo la segunda en relieve. Tengo que hacer esta y 2 más y habría terminado el puño. Listo nuestro puñito. Queda a la altura más o menos del codo. Mirad, qué chulería. Está re chulo, me encanta. Me gusta, lo siento por las que queríais la versión número 1. Ahí está, la podéis hacer, pero yo me decanto por esta versión. Me encanta cómo ha quedado. También es verdad que tengo el material más apropiado para esta versión que para la otra. Igual por eso me gusta más cómo ha quedado esta. Os recomiendo que busquéis la lanita con pelito más similar al top verde. Además, en este color, el verde oliva, tiene que quedar súper mono. Pero bueno, esta versión así, con la trenza en otro tono, si tenéis restos de lana, como me ha ocurrido a mí, que no tenía la posibilidad de conseguir material ni la cantidad suficiente para hacer en una sola tonalidad el top, y bueno, he improvisado, pero a mí me gusta bastante el resultado. Queda muy chulo así también. No descarto coger el material apropiado y hacerlo incluso en el mismo tono. Ese verde me encanta. A ver si lo consigo. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te animes a hacerlo. Es súper calentito para sitios donde haga mucho frío o épocas de invierno. Va perfecto. Aquí ya se va acabando el frío. Pero bueno, como se suele decir aquí, me lo pienso poner, aunque sea para ir a comprar el pan antes de que llegue la primavera y yo no me lo pueda poner. Me encanta, me gusta mucho, me encanta. Me he enamorado de este top con la trenza en el centro. Y esta trenza la podemos utilizar para infinidad de proyectos, para rebecones. Yo en mente se me vienen mogollón de ideas que pueden estar bien con este tipo de trenza. Así que vosotros jugad un poco también con vuestra imaginación. Podéis hacer cualquiera de estos dos tops o imaginaros cualquier tipo de prenda porque la trenza nos da juego para eso, ¿eh? Esta puntada también. Con esta puntada, en el siguiente tutorial vamos a hacer un jersey que va entero con esta puntada y vais a ver qué cosa también más bonita. También he tenido que jugar con colores, pero va a quedar muy chulo porque va, la parte de la espalda de un tono, el delantero de otro y las mangas van de otro. Y va, como os digo, entero en esta puntada. La peculiaridad que va a tener ese top, a pesar de que va a ser muy sencillo, es que va a llevar la manga abullonada en la parte del hombro, súper gordita así, y va a quedar muy chulo. Vaya, yo estoy ahí aún inventándome el proyecto, aún no lo tengo ni medio terminado, pero sé que va a quedar bonito. Así que espero veros en el siguiente tutorial, que hagáis que me deis un like, que os suscribáis y me ayudéis a que el canal pueda seguir hacia adelante para que yo pueda seguir enseñando este tipo de proyectos tan chulos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy prontito. Hasta luego.